entonces vamos a nuestra lectura del día de hoy, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dice así, dice: el tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ¿ya no tienen vino? Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven el primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Bueno, entonces tenemos este pasaje, les decía, muy familiar, pero uno que tal vez también es uno lleno de controversias o de dudas. Muchas personas, es una de las señales de los milagros de Jesús que más critican. ¿Se imaginan algunas razones por las cuales puede ser esto el caso? Convertir de agua a vino, por embriagarse. Muy bien, esas son algunas de las razones, claro que sí. Inclusive el hecho de que si era vino o era otra bebida también. Hay algunas personas que dicen que en realidad no era vino. Esto en realidad no tiene mucho que ver, pero igual dicen, pues no hay congruencia, hay algo, si hay algo errado, entonces todo está errado, ¿cierto? Sí, ya la base ya cambia. Dicen que muchos que era cerveza, pero no era así tampoco, porque las palabras, si yo me puse a investigar, la palabra que habla de vino aquí es la palabra oinos en el griego, y eso en toda la Biblia, esa palabra significa exactamente eso, vino. Oinos es vino. Y si más bien el autor, en este caso, pues el evangelista Juan, él hubiese querido decir cerveza o cebada cerveza de cebada, hubiera sido siquiera que es distinta, entonces no lo es, pero hay gente que lo dice. Bueno, en fin, esa es una de las controversias. Hay quienes dicen que esto nunca pasó también, hay quienes dicen que simplemente Juan se agarró de una leyenda de uno de los dioses de la mitología griega, en este caso es Dionisio, quien se decía tenía el poder precisamente de hacer vino, ya de convertir agua en vino. Entonces que él lo utilizó esta leyenda. Hay otras personas que dicen, bueno, ahí ya había vino en esas tinajas, ahí lo que hizo él pues fue echarle más agua y entonces pues de esa manera, sí, exacto, sí, hacerlo rendir, exacto. Y bueno, lo que tú decías, Ricardo, claro, que Dios aprueba el alcohol, que eso es y entonces está el que dice, bueno, el que le gusta beber mucho, entonces anda con su dicho, ¿no? Bueno, lo que Dios ha bendecido, el hombre no lo maldiga, y échese, ¿sí? Y eso pues de ninguna manera. En todo caso, es una de las parábolas de los milagros, de las señales de Jesús más controversiales, pero es muy rica. Porque de lo que vamos a ver y qué es en realidad lo que aquí para los que les gusta tomar notas, pues ahí hay algunos de mis apuntes también, qué fue lo que verdaderamente pasó y qué era lo que Jesús tenía como propósito en esta señal. Y una de las principales, pienso yo, si vemos el gran corchete del Evangelio de Juan, es
precisamente apuntar hacia el futuro, apuntar hacia la obra que iba él a cumplir hacia el final. Pero bueno, sin adelantarnos, vamos a empezar desglosando versículo por versículo como es costumbre por nosotros. Entonces, versículo 1, miren, fíjense conmigo lo que dice allí. Dice, al tercer día se celebró entonces una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. ¿Ya? De nuevo, parece un versículo meramente informacional, pero en realidad no lo es. Si miramos a fondo tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque ya empieza a apuntar a esa obra de Jesús, a esa obra futura de Jesús. Miremos la simbología que hay aquí. Está agua, ¿cierto? En toda la parábola, hablando del agua, está el agua y está también el vino, ¿ya? Y hay símbolos de esto. ¿El agua qué representa en la vida de nosotros? Vida, sí, claro, ajá, muy bien. También es limpieza, alguien dijo limpieza, claro que sí. Y el vino, ¿saben qué significa el vino? En la Biblia, ¿cuál es el uso que se le da al vino? O la representación del vino. Es una señal de la sangre. Muy bien, vamos para allá. Pero también es de alegría, de gozo. Sí, de gozo y de alegría, claro que sí. Entonces, pero sí, el vino representaría eventualmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso este milagro apunta hacia esa obra de nuestro Señor Jesucristo más adelante. El agua en vino es representación de algo que es de vida normal a vida llena de gozo, porque de nuevo el vino es alegría, ¿sí? El vino representaría la sangre en la última cena. Y por medio del derramamiento sabemos que Él proporcionaría vida eterna y vida abundante. Mateo capítulo 26, 27 y 28 lo dice de esta manera. Dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, hablando de sus discípulos, ¿no? Beban de ella todos ustedes, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Sí, era el vino lo que él estaba utilizando como ese símbolo que iba a representar su sangre, que iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Y por medio de ese perdón de nuestros pecados es que nosotros podemos vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida en paz, una vida eterna también, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos la promesa de la eternidad, porque Jesús derramó su sangre. ¿Qué más podemos ver aquí en este versículo? Al tercer día se celebró una boda. Listo, entonces tenemos una boda. Hemos hablado un poco de cómo era la celebración de las bodas dentro del contexto judío en estos tiempos. ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos días duraba una boda? 8 días. Una semana, muy bien, una semana duraba. Pero algo muy hermoso pasaba en estas bodas. ¿Ustedes saben cuándo era que salía la novia? El último día. O sea, durante toda la celebración de toda la semana la novia no salía, la novia estaba guardada, digámoslo así, estaba cuidada en uno de los cuartos más lejanos de todas las personas que estaban allí, y la única persona que pasaba tiempo con la novia ¿eran quién? El novio. Ahora dicen ustedes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, de nuevo, miremos a la obra de nuestro Señor Jesucristo en un futuro. ¿Qué va a pasar en un futuro? La novia, que es la iglesia, nosotros, vamos a experimentar algo muy parecido a esto. ¿Qué va a pasar? El novio, Jesús, ¿va a qué? Va a venir de regreso, ¿cierto? Su segunda venida, y esto es el tiempo que nosotros le llamamos ¿qué? Los estudiosos, el rapto. ¿Quién lo dijo? Right. Muy bien, chévere. Good. El rapto, entonces en el rapto Jesús viene y Él recoge a su iglesia y la guarda ¿por cuánto tiempo? 7 años. 7 años y la tiene aparte, guardada de todo lo que va a pasar aquí en este mundo. Y el único que va a estar en comunión con la iglesia, con su novia, con nosotros, va a ser el novio, va a ser Jesús. ¿Sí ven lo lindo? ¿Sí ven la simbología que hay aquí dentro de este milagro que Jesús hace? Si todo lo que Dios hace, lo hace con intención. Él no lo hace por chance.
¿sí? Este suceso no pasó porque, bueno, y vamos a ver qué le sacamos de provecho a esto. No, ya Jesús, ya Dios tiene un propósito puntual y era apuntar precisamente a lo que Él iba a hacer con nosotros también. Bienvenidos. Claro. Aquí en Efesios capítulo 5, versículo 32, es simplemente para resaltar el hecho de que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. Cristo está aquí representado en el hecho de que en Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 en adelante, se habla de el matrimonio, ¿cierto? Muchos de los matrimonios conocemos estos versículos y habla de cómo el hombre debe de amar a su esposa y cómo la esposa debe de respetar, debe de honrar a su esposo, debe someterse a su esposo. Y todo esto Jesús habla con respecto al matrimonio entre un hombre y una mujer, pero al final de la escritura Pablo dice, pero esto es un misterio grande porque en realidad esto lo que apunta es al misterio de Cristo, el novio y la iglesia, su novia. Ya entonces la novia es la iglesia. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice allí, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, está hablando Pablo, de nuevo a la iglesia allá en Corinto, pues lo tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentárselos como una virgen pura. ¿A quién está hablando él? A la iglesia en Corinto, entonces se está refiriendo a ellos como una novia. ¿Y quién es el esposo? Cristo. De nuevo entonces es la simbología que vemos aquí en este versículo, hermoso. Siguiendo, vemos allí que quién estaba en la boda, en el versículo, dice allá, la madre de Jesús se encontraba allí. Guarden esas palabras un momentico. ¿Quién es más? Veamos el versículo 2. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. De nuevo puede sonar algo de información, datos interesantes, pero en realidad no. Echémonos para atrás. Tienen ahí sus Biblias, están en el capítulo 2. Regresemos al capítulo 1 hacia el final. Un momentico. Y vamos a guardar esta escritura también en nuestra mente porque es algo hermoso. Y es el versículo 50. Dice, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Acuérdense, Jesús aquí le está hablando ¿a quién? A Natanael. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. ¿Listo? Entonces Jesús le dice unas palabras y resulta y pasa que ¿quién está aquí ahora? Natanael está presente. ¿Cuántos días después? 3 días después apenas. Y ya está empezando Natanael a ver cosas más grandes. Claro que sí. Bueno, es lo que vemos aquí. La revelación de la gloria del Hijo de Dios. No podía esperar. ¿Sí? Ya inmediato comenzó entonces Dios a obrar y a mostrar que su Hijo Jesús era Dios. Versículo 3, continuamos, y entonces dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Ahora, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿por qué le cuenta esto María a Jesús? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Si yo soy un invitado más acá, ¿cierto? Es como que a cualquiera de nosotros se nos dijera algo al respecto, ¿no? O sea, se les acabó la comida. Ajá, ahí. Sí, o sea, pues, ¿será que es que María le está queriendo decir a Jesús, oiga, como que parece que es hora de irnos porque la cosa se va a poner aburrida? ¿Será que le está diciendo, vea, como el tema es un tema cultural, ¿cierto? O sea, era de mucha vergüenza, de muchísima vergüenza que una boda pasara y que no hubiera lo suficiente para la celebración. Entonces, eso era un escándalo público. Sí, vea, fuimos a esa boda y esta gente, no tenían nada, ¿sí? Y todo eso.
María a lo mejor le estaría diciendo a Jesús, ¿no? Para que vean, vámonos, para que no tengan vergüenza ellos. ¿Será? No, yo pienso que lo hizo porque sabía quién era Jesús, ¿sí? Y que Jesús es a quien nosotros debemos acudir cuando tenemos una necesidad, ¿sí? Ella también acudía a Jesús cuando había una necesidad. Es lo que vemos aquí. Lo siguiente que vemos es la respuesta de Jesús, ¿no? Versículo 4. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Para muchas personas esta respuesta de Jesús es una respuesta fuerte, es tal vez hasta, dicen que de irrespeto, ¿sí? para con María, pero en realidad no lo era. Esa palabra que Jesús emplea aquí, que es dada a nosotros pues por Juan, es equivalente a su merced. ¿Sí? Así lo es. Era más bien una palabra de respeto. El decirle madre a la madre de uno no era malo para ellos. Era una más bien palabra de alto respeto. No era grosero, no era despectivo de ninguna manera. Es más, Juan mismo lo utilizó en el versículo 1 cuando él se refirió a que María estaba allí. Es más, el nombre de María nunca es utilizado dentro del Evangelio de Juan. Nunca vamos a encontrar ese nombre. Vamos a encontrar siempre la referencia a la madre de Jesús. Por ende, porque si la gente dice, bueno, Jesús fue irrespetuoso con su madre, entonces, ¿qué significa eso de Jesús? Exacto, que Jesús pecó. Y sabemos que Jesús nunca pecó, ninguna mancha tuvo. Fue el Cordero propicio, perfecto de Dios para con nosotros, porque en ningún momento hubo, aunque tuvo todas las tentaciones habidas y por haber, nunca llegó a cometer un pecado. Entonces, por eso lo vemos. No irrespetó a su madre. Es más, vemos por si acaso alguna respuesta de María aquí diciendo, un momentico, cálmate, ¿sí? Hablemos un poco, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Es más, ¿cuál es el acto siguiente? Versículo 5, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene, ¿sí? Muy tranquila, como si nada. Y vemos entonces aquí una petición muy interesante, porque es una petición, pienso yo, que está llena de confianza, no en ella misma, ¿sí? Yo voy a decir esto y por eso estos sirvientes tienen que hacerme caso y Jesús tiene que hacerme caso porque yo soy la madre de Jesús, ¿sí? No, sino más bien su confianza, el descanso de ella está más bien en Jesús, quien es Dios, ¿cierto? Y Dios hemos visto muchos atributos de Dios, pero sobresalientes, rápido, inmediato, cantábamos uno de ellos, Jesús es, o Dios, porque Jesús es Dios, es que algunos atributos. Cantábamos en la última canción, mucho de esto. Amor, muy bien, gracia, misericordia, compasión, ¿cierto? Y porque Jesús es Dios y tiene estos mismos atributos, pues imagínense ustedes, más bien la situación. Entonces María está diciendo, qué cosa, oiga, va a ser mal para ellos si aquí no hay vino. Y yo sé que si alguien va a ser conmovido por esto y en vez de armar un escándalo, va a ayudar, va a ser Jesús. Entonces, mijito, ayuda. Y entonces él pues le hace la pregunta, madre, pero en serio, ¿será ya? Bueno, listo. Y entonces la madre, hagan lo que él les diga, ¿listo? Y bueno, ¿qué nos enseña un poquito también a nosotros esto? Que nuestras peticiones y nuestra confianza pues también deben de estar en Jesús y solo en Jesús, en nada y en nadie más. Eso es algo que hemos ya visto las últimas semanas como enseñanza. Continuemos, versículo 6. Entonces había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían 100 litros. Ok, en esos tiempos, acordémonos, hasta antes del Imperio Romano, inclusive la situación era peor, porque uno de los beneficios del Imperio Romano para con el pueblo de Israel fue la infraestructura que ellos trajeron al pueblo de Israel. Pero antes de eso, inclusive en estos tiempos, muchos de los caminos, senderos,
casas, en fin, eran en polvo, en tierra, ¿sí? Entonces, cuando llegaba uno a visitar a la casa de alguien, ¿qué era lo primero que hacían? Cogían una tinaja y se lavaban los pies, exacto, precisamente quitándose el polvo. Entonces, estas tinajas era ese tipo de tinaja para ese uso y se utilizaban solo para eso. Y es más, eran consagradas para eso también, ¿ya? Entonces, no era los residuos tal vez que habían que entonces hicieron que rindiera más. O sea, no había vino ahí. Eran tal vez algunas de esas que ya se habían vaciado porque ya habían estado allá muchos invitados y estaban simplemente pues ahí, esperándolas también para purificarlas, para volverlas a utilizar de nuevo. En fin, versículo 6 nos muestra esto. ¿Y qué fue lo que entonces empleó Jesús? Herramientas comunes y corrientes, ¿cierto? Claro que sí. Y un ingrediente, podemos decir también ordinario, común y corriente, el agua. El agua. Unas cosas ordinarias. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer con el agua? Creo que muy pocas cosas. Sí, bueno, lo obvio de utilizarla para con nosotros, pero hablando como de tratar de crear algo con el agua. ¿Qué podemos crear nosotros con el agua? Solo con el agua. Solo con el agua, con un ingrediente. ¿Qué podemos hacer? Ok, hielo. Ok, pero el hielo a fin de cuentas a nivel químico es agua. Exacto. Lo podemos evaporar, pero sigue siendo agua. Exacto. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer con el agua? Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer vino, ¿qué necesitamos nosotros? Uvas. ¿Qué más necesitamos? A ver, jóvenes algunos de los jóvenes, hay aquí algunos de los jóvenes que fueron, no fueron al viñedo cuando fuimos, o sí, están todos en otros lugares. Angie, ¿qué necesitamos para hacer vino? Las uvas, los barriles, muy bien. Algo muy importante también, fermentarlo. ¿Y qué necesitamos para fermentarlo? Temperatura y tiempo. Tiempo, mucho tiempo. Dicen por ahí que entre más añejo el vino, mejor, ¿cierto? Los odres para ponerlo, bueno, listo. Entonces necesitamos muchísimas cosas, pero ¿qué necesitó Jesús para hacer vino? Agua. Agua. Y esa es la gran diferencia. Sí, Jesús puede hacer lo imposible con poco o nada. ¿Sí? A diferencia de nosotros. ¿Sí? Jesús puede hacer lo imposible de la nada o con poco, ¿ya? Y es una gran diferencia con nosotros. Nosotros podemos intentar, pero no lo vamos a lograr, ¿sí? Y hay muchas cosas, si vamos a aterrizar esto a nuestras vidas, que podemos, que entonces podemos empezar a utilizar esta enseñanza, ¿cierto? Hay muchas cosas en nosotros que nosotros quisiéramos transformar, ¿cierto? ¿Quién quiere transformar algo de sí mismo? ¿Sí? ¿Cierto? Puede que sea en que yo quiero que tal vez aquí hayan unos cuadritos debajo de esta camisa, ¿sí? ¿Sí? Como puede que sea tal vez algún conocimiento o alguna forma de actuar distinta a la que tengo, ¿sí? Tal vez algunos de nosotros somos tildados de una manera u otra por personas que nos conocen o que piensan conocernos, ¿cierto? Y la gente puede decir de uno que uno es, no sé, un antipático, una antipática, un gruñón, una gruñona, un perezoso, una perezosa, un orgulloso, orgullosa, un egoísta, un tacaño, en fin, cantidades de cosas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para lograr ese cambio? En realidad, nada, nada. Pero, ¿qué es lo que Jesús puede hacer en nosotros para cambiar eso? Todo, exacto. Jesús lo puede hacer todo. Y con muy poco o nada. ¿Saben qué es lo único que requiere Jesús para que algunas de esas características en nosotros sean transformadas? Un corazón disponible. Un corazón disponible, exacto. Disposición, sí, ven, cámbiame, transfórmame. Yo no puedo hacerlo.
¿sí? Yo he experimentado esto en maneras poderosísimas. Una de las más sobresalientes, y no voy a entrar en detalles porque no entra, pues en realidad no es tan relevante esa parte aquí, pero hubo un momento en que yo me vi confrontado con mí mismo y con algunos pecados en mí, y yo estaba en un viaje y estaba afectando a otras personas, y que finalmente yo dije, no, yo no puedo, es que yo no puedo. Y me tiré de rodilla al piso y le dije, Dios, si tú quieres que esto cambie en mí, tienes que hacerlo tú. Y gracias a Dios, por su amor, por su misericordia, por su compasión, Él lo hizo. Y todo lo que requirió fue eso, un corazón dispuesto. ¿Ya? Jesús puede hacer lo imposible. Entonces, si tú te encuentras que continuamente estás dándote contra la pared en algo, es simplemente abrirte a Él, porque Jesús lo puede lograr por ti, con tu arrepentimiento y con tu disposición de corazón. Porque hay que arrepentirnos. No podemos pensar que simplemente cámbiame, pero en realidad no estoy arrepentido de la forma en que yo vengo obrando. Sí, necesito también tener ese arrepentimiento, rendirle esa área a Él. Versículos 7 y 8, leamos, dice, Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. Bueno, aquí vemos dos respuestas a peticiones. Hay dos respuestas y dos peticiones aquí. Primero miremos la petición de María y la respuesta de Jesús, ¿sí? Y vemos aquí que pues, a fin de cuentas, ¿qué hace Jesús? Petición de María y Jesús. Es obediente. Cayeron en la trampa. Es fácil decir que Jesús obedeció a su madre. Es muy fácil decirlo, pero la Biblia no se contradice. Y yo quiero traer a colación este versículo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Y dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice esta sección de la palabra? Que nosotros tenemos que agradar primeramente ¿a quién? A Dios. A Dios, exacto. Si de ninguna manera nosotros agradamos al hombre y pensamos que eso es lo correcto, primero agradamos a Dios. No buscamos la aprobación de los hombres. Entonces Jesús no estaba buscando la aprobación o la obediencia a su madre como tal. Él estaba buscando la aprobación, la obediencia primeramente ¿a quién? A Dios su Padre, a Dios Padre, exactamente. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, yo lo quiero poner con este punto y después explicarlo un poco. Jesús conocía y seguía la voluntad de Dios Padre. Jesús conocía y seguía la voluntad de Dios Padre. Claro, esto trae una pregunta a nosotros. ¿Conocemos y seguimos la voluntad de Dios Padre primeramente nosotros? ¿Por qué digo esto? Porque más bien nosotros podemos decir aquí que Jesús honró a su madre. Sí, Jesús honró a su madre, pero obedeció a Dios Padre. Al honrar a su madre, Él obedece a su Padre. La semana pasada hablábamos del primer mandamiento, hoy vamos entonces a otro mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que trae promesa? Honra a padre y a madre. Y de esta manera tendrás larga vida. Muy bien, exacto. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Obedecer la voluntad de su Padre, porque la voluntad de su Padre es que nosotros honremos a padre y madre. ¿Ya ven? Entonces es fácil decir que obedeció a María, pero puede que sea una tecnicalidad, pero en realidad no lo es. Y es importante que nosotros caigamos en cuenta, porque caemos en la trampa muchas veces, ¿sí? De que nosotros nos enfocamos en lo del hombre, pero en realidad no es la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero en este caso, al honrar, no obedecer, al honrar a su madre, está obedeciendo a su Padre Celestial. Y eso es importante. Jesús no tenía que haber consultado a su Padre, porque nosotros tenemos que consultar a Dios para saber cuál es su voluntad, para
con nosotros, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, de qué maneras que nosotros debemos de estar pensando, obrando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Jesús no tenía que haber consultado en este caso, Él no tuvo que ir hacia un lado a orar, bueno Dios, mi madre aquí me está diciendo que haga algo con esta situación, ¿tú qué crees? ¿Sí? Él no tuvo que hacer eso, Él no tuvo que haber consultado porque Él ya conocía la voluntad de Dios. Primeramente, honra a madre. Después, hablando de los mandamientos, y lo resumíamos la semana pasada con estas palabras, el primer mandamiento, ¿se acuerdan? Es, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Listo. Y el segundo es igual a este, que es, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo voy a amar a mis prójimos en medio de esto? ¿Sí? Entonces Jesús ya sabe cuál es la voluntad de su Padre. Él no tenía que consultarle para saber cuál era la respuesta, cuál es la instrucción bíblica para con él. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, que hay cosas que nosotros en realidad no tenemos que consultar en ese sentido a Dios para saber si es lo que debemos de hacer o no. Por ejemplo, Dios, ¿será que debo servir en la iglesia? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que sirvamos en la iglesia, que nos sirvamos los unos para los otros, que utilicemos los dones que Él nos ha dado para el bien de todos, ¿cierto que sí? ¿Será que debo perdonar, Dios, a esta persona? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que perdonemos para ser perdonados. Claro que sí. ¿Será que debo de pedir perdón a esta otra persona? ¿Dios? ¿Sí o no? No. Dice, si tú crees que tu hermano tiene algo en contra de ti, ve, háblale. ¿Sí? ¿Será que criamos a nuestros hijos dejándolos desarrollar su propia personalidad y su propio carácter? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a nuestros hijos? Instrúyelos en la palabra, instrúyelos en la palabra, ¿sí? Entonces, hay cosas las cuales nosotros no tenemos que consultarle a Dios para saber cuál es su voluntad, ya está aquí, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, honrarlo a Él, obedecerle a Él en medio de esto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Así como Jesús conocía y seguía la voluntad del Dios Padre, pues nosotros también, y aquí está su voluntad. Por eso es importante que estemos empapándonos en ella para conocer cuál es su voluntad continuamente. Cuando Jesús estaba creciendo, en Lucas, si no estoy mal, en el capítulo 2, habla que Jesús iba creciendo en estatura y en sabiduría, ¿cierto? Y a eso se refiere, al conocimiento de la palabra. Nosotros también. Segunda reacción, reacción aquí es entonces la de la instrucción de Jesús para con los sirvientes, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la reacción de los sirvientes? Miremos la obediencia en este caso de los sirvientes. Ellos obedecieron a María y luego obedecieron a Jesús. Pues primeramente María es la que dice, escuchen a Jesús. Entonces ellos pueden decir, pues, ¿este man quién es? ¿Sí? O sea, mi jefe es el que está organizando la boda y cuyo jefe es el que está casándose, es el novio. O sea, si nosotros debemos de escuchar a alguien, ¿debe de ser a quién? Pues a esos dos. Yo que voy a estar escuchando a esta señora que es una invitada aquí, mucho menos a alguien conocido de esa invitada, a otro invitado. Podían pensar ellos. ¿No les parece lógico? Claro, claro. Pero atendieron. La pregunta es entonces si atendieron, ¿por qué? ¿Qué posibilidades haya para que ellos entonces hayan escuchado a María y por ende a Jesús? Yo pienso que lo más obvio es, vamos a quedar mal nosotros aquí, ¿sí? Nos van a mandar a buscar vino y no hay vino por ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? Pues si a lo mejor hay una solución con esto, pues hagámoslo, a ver. No, ¿qué podemos perder? La peor diligencia es la que no se hace. ¿Sí? Yo pienso que eso era más bien el corazón de ellos, tal vez de los sirvientes en este momento. No era el que, estamos en presencia de Dios. No, hasta este momento
Nada se sabía de Jesús con respecto a esto. Nada se sabía de Jesús hasta esto. Aparte de lo que Juan el Bautista había dicho en el desierto, ¿no? La misma declaración de Dios Padre, de nuevo, en el bautismo de Jesús en el desierto, allá en el Jordán. Pero para ellos nada de conocimiento de esto. Entonces, bueno, pienso simplemente eso. Esto nos muestra algo también importante. ¿Y qué es? Que cuando el hombre ya llega a su límite, Dios viene y hace mucho más de lo que pensamos o podemos imaginar, ¿sí? Cuando el hombre llega a su límite, ¿ya? Lo quiero decir de esta manera: la frustración del hombre es la oportunidad de Dios. ¿Ya? Estos hombres estaban frustrados, ya no sabemos qué hacer aquí, ya nos están diciendo traigan vino y no hay vino, o sea, aquí vamos a perder el empleo, ¿sí? Se acabó esto, se acaba la fiesta, se acaba el billullo para nosotros también digo, ¿cierto? Claro. La frustración del hombre es la oportunidad de Dios, y aquí viene la oportunidad de Dios, ¿sí? Porque fíjense lo grande que vemos también en este versículo. Regresen conmigo a lo que vamos a ver aquí, versículos 9 al 10. En estos versículos dice: el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Un momentico ahí, pausa ahí un momento. ¿Qué pasa? Sabemos que ha cambiado, que lo tuvo que haber cambiado en algo, y le dice ve y prueba, pero ellos no se atreven todavía, no se atreven porque pueden quedar mal, ¿sí? Hasta el momento ellos sabían, pero no decían nada, ¿sí? No dijeron ¿por qué? Tal vez ellos podían decir pues nosotros hicimos esto, ¿sí? Nosotros, el favor para nosotros, ¿sí? La gloria nos la llevamos nosotros de esto. Podía ser, si era bueno, pero si era malo, fuese. Entonces por eso no decían nada hasta el momento, ya, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, ¿sí? Tal vez yo me atrevería, dicen por ahí, dice la Biblia misma, no dicen por ahí, dice la Biblia misma que no se le va a agregar nada a la palabra de Dios, ni una coma, ni una tilde, nada, absoluto. Pero yo me atrevería. En mi traducción que estoy leyendo aquí, el título de esta sección dice: Jesús cambia el agua en vino. Yo me atrevería a agregar ahí: en el mejor vino, ¿cierto? Porque hay una gran diferencia entre simplemente cambiar el agua en vino a transformarlo en el mejor vino, ¿ya? Porque es que eso es lo que puede hacer Dios, eso es lo que solo Dios tiene, esa posibilidad, ¿sí? De hacer algo mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, precisamente como lo dice la misma palabra. Entonces Él convierte el agua en el mejor vino, y con el propósito de ¿qué? Y entonces hay parte de la controversia que hablábamos a un principio. No, pues claro, de que siga la fiesta, de que sigan borrachos y todo eso, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Jesús entonces estaría contradiciendo también a sí mismo. La palabra es la palabra suya, ¿cierto? Y en la palabra, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, ¿el vino es permitido? Sí. ¿Correcto? ¿Pero es provechoso? No necesariamente, ¿cierto? Y no también en gran maneras, claro que sí. O sea, de nuevo, para el pueblo de Israel, el vino era algo esencial, era algo de parte de la vida, era algo que representaba el gozo, pero no la borrachera. En Efesios capítulo 5, versículo 18 se dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. O sea, está bien tomarse la copita, pero no está bien tomarse las 5 botellas, ¿sí? O lo que sea que lo lleva a X persona a emborracharse. Hay personas que con una copa se emborrachan, ¿sí? O sea, yo conozco personas así. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿ya? Entonces Jesús de ninguna manera está permitiendo la borrachera
o diciendo está bien esto aquí, porque estaría en contra de su propia palabra, ¿cierto? También lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 21, es donde nos habla de los frutos de la carne, ¿cierto? Y dice allí en Gálatas capítulo 5, versículo 21, que uno de los frutos de la carne es precisamente la borrachera. Pero dice en el versículo 23 que uno del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, ¿ya? Entonces, ¿de quién depende? De mí y de mi dominio propio, ¿ya? Entonces Jesús no está diciendo está bien emborracharse, está diciendo está bien disfrutar de lo que yo he creado, y el vino es algo que yo he creado. Jesús creó vino, literal, no la uva, el vino, ¿sí? Pero utilicémoslo debidamente, ¿sí? Y así con todo en nuestras vidas. O el ejemplo hoy es el vino, pero hay muchas otras cosas que nosotros aprovechamos mal, ¿sí? Nos despilfarramos, nos vamos sin resguardo en esto, ¿sí? Por eso también se habla de la glotonía, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, o sea, y uno dice por ahí, lo invitan a una cena bien rica y uy, otro plato, y está tan rico que otro plato, y después uno ya es delicioso, quedé, pero después sacan el postre y es el postre favorito de uno. Uy, hay que comérselo. No, eso sería ¿qué? Gula, pecado, claro. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener dominio propio. Yo entonces no me tomo los 2 platos o los 3 platos, sino me tomo el un plato por si acaso viene el postre favorito mío. Y pues si no llega, pues no pasa nada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, en muchas otras cosas también. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entonces vemos en el versículo el hecho de que Jesús convierte el agua en el mejor vino. Y lo hace con un propósito, y es lo que vamos a ver más adelante, que es la gloria para Dios, porque solo Dios puede hacer esto. Pero también vemos el hecho de que hay que tener cuidado con el no emborracharnos. Jesús no estaba autorizando la borrachera. Vemos ahora entonces el versículo, algo más que quisiera traer a colación de este versículo 10. Entonces, estos versículos previos, con el 10 incluido. Entonces Jesús toma, ya vimos un elemento normal, el agua, y lo convierte en vino. Eso también nos enseña o nos muestra que Jesús, siendo creador, tiene autoridad sobre ¿qué? Sobre la química, digámoslo así, ¿cierto? Sobre los elementos químicos, ¿sí? Él tiene esa posibilidad de hacer este tipo de cambios a nivel ADN. Si el ADN de esa agua cambió de agua a vino, ¿sí? Entonces, si dicen, ¿qué hay aquí? Y empiezan a sacar todo esto, tiene, ¿cierto? Uva fermentada. Esto lo digo ¿por qué? Porque si estamos hablando de que Jesús está utilizando también este ejemplo para apuntar hacia su obra futura, ¿cierto? Hacia el hecho de que su sangre iba a ser representada por el vino. Hasta ahí llega esa frase, ¿sí? Llega a ser solo una representación porque la Iglesia Católica, y aquí debo nombrarlo como es, en este caso la Iglesia Católica cree algo muy distinto. Ellos piensan que en el momento de la Santa Cena, cuando el sacerdote hace una señal de la cruz así sobre los elementos que están ahí, la hostia y el vino, que literal, hay un cambio en el nivel químico de ese vino que se convierte en sangre. Y esto no es así. Ha sido más que comprobado en cientos de misas de todo tipo, por todo tipo de sacerdotes, desde párrocos hasta el Papa, y le han hecho pruebas a ese vino y en ninguna manera ha cambiado la sustancia química de ese vino. Sigue siendo vino. Solo Dios tiene esa posibilidad. Eso nos habla también de los hombres que están liderando estos lugares, ¿sí? Porque ellos dicen representar a Dios, pero en realidad
no pueden representar a Dios, porque si fueran representantes de Dios como tal, entonces tuvieran la autoridad para hacer eso, pero no lo hacen, no lo logran, no lo han podido lograr en ningún momento. Y para quien quiera averiguar, no es sino hacer, googlear transustanciación, y ese es el proceso que la Iglesia Católica Romana, hablando de la Iglesia Católica Romana, dice pasa en el momento de esa bendición, que ahí se transforma químicamente el vino en sangre. Además, a mí me parece eso como desagradable, ¿no? Yo no quiero tomar sangre. En fin, es algo que también tenemos que caer en cuenta y que aprovechando pues el tema lo hablamos, ¿no? Ahora sí, versículo 11 dice así, dice, la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Clave. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días, dice el versículo 12. Clave, y pueden subrayar allí al final del versículo 11, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí? Toda señal, milagro o prodigio que Jesús realizó fue con el propósito ese, de glorificar a su Padre y para que todos creyéramos en él. Ese era el propósito, ya que solo Dios podía haber hecho estas cosas. Solo Dios podía haber hecho esto. En el principio, Dios, dice la Biblia, ¿cierto? Génesis 1:1. Y Jesús, siendo Dios, también tiene esa misma autoridad. Y eso es lo que esta señal, este milagro, llega a probar, que Jesús es Dios. Porque de la nada o con poco hizo algo, cosa que ningún otro ser humano podía haber hecho. Entonces, esa es la razón. Y les decía, el corchete del Evangelio de Juan está en el capítulo, antes de eso, la enseñanza, todo lo que hacía Jesús era con el propósito de glorificar a Dios Padre, para los que toman nota. Todo lo que hacía Jesús era con el propósito de glorificar a Dios Padre. De nuevo, todas estas enseñanzas nosotros tenemos que recordar que Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí? Es los pasos que nosotros debemos de seguir. Entonces, pues cada uno también internaliza esto para sí mismo, ¿no? Todo lo que hacía Jesús era con el propósito de glorificar a Dios Padre. Entonces en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas, hablando de todas las señales, los prodigios que Jesús hizo, que no están en este evangelio, no caben todas, decía Juan, pero estas que sí están aquí, sean escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. De nuevo, apunta también al hecho de que al convertir el agua en vino, nosotros tenemos vida abundante, vida llena de gozo. Entonces, dice aquí, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo sabemos que creyeron en él? Bueno, el versículo 12 nos lo demuestra de que creyeron en él, porque entonces lo siguen junto con su madre. Era lógico que su madre lo siguiera, su madre era su madre. Y dicen por ahí que el amor de la madre no hay como el amor de una madre, ¿cierto? O sea, sí, así dicen, ¿no? La madre va a donde el hijo vaya, pase lo que pase, diga lo que diga, en fin, pero que otros vayan demuestra que creyeron definitivamente en él, ¿cierto? Entonces, así como vemos aquí en pantalla, era para apuntar hacia Dios Padre y para que creyeran en él. Y todo lo que nosotros hacemos también debe de ser con el propósito de glorificar al Padre. De nuevo, regresando a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, y si lo encajamos dentro del contexto previo también, todo lo que nosotros hacemos debe apuntar a esto. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así como Jesús, todo lo que nosotros hacemos debe de apuntar a la gloria de Dios. Y tal vez hay cosas en las cuales nosotros podemos pensar ahora, en este momento, solo en esta mañana, solo pensando en esta mañana, todo lo que yo hice esta mañana antes de llegar aquí a congregarme con mis hermanos glorificó
a Dios Padre? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en todo momento. ¿Sí? Cuando nos estamos levantando, lo primero que nosotros hacemos, ¿qué es? Eso que vas a hacer glorifica a Dios Padre. Cuando empezaste a hablar con tu familia, las conversaciones que tuviste glorificaron a tu Padre Celestial. Cuando estabas en camino aquí, en el colectivo o en el carro caminando y te encontraste con esto, lo otro, o viste esto y lo otro, glorificaste a Dios el Padre. Todo lo que nosotros hacemos debe ser con el propósito de glorificar a Dios el Padre. Lo otro que quiero que veamos con respecto a este gran misterio, a este gran milagro y de que todo apunta a la gloria de Dios, es lo que pasa también dentro de los círculos de las iglesias, ¿sí? Las señales y los prodigios hoy en día no pueden ser diferentes de lo que fueron en el tiempo de Jesús. Todo, absolutamente todo lo que en una iglesia se hace debe de apuntar a la gloria de Dios y solo a la gloria de Dios, en ninguna manera a la gloria del hombre. Si nosotros discernimos de que hay algo para gloria de hombre, entonces, hermanos, hermanas, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Sí? De ninguna manera. Si hay algo que tú estás escuchando en algún canal, por cristiano que sea, y no es para la gloria de Dios, apágalo. Apágalo. No lo sintonices. ¿Sí? Todas las señales y prodigios hoy en día también tienen que ver con el mismo propósito. No se trata de las señales y los prodigios que Jesús hacía, no se trataban del mejoramiento de la situación del ser humano. No se trataban del mejoramiento de la situación del ser humano, de mejorar el cómo me siento o la situación física o la situación económica de las personas. No se trataban de eso. Ese era el producto en algunos casos de los milagros de Jesús, pero esa no era la razón principal. La razón principal la teníamos en pantalla en Juan capítulo, ahí está, en Juan capítulo 20, versículo 31. Es la gloria de Dios. Si lo que tú estás escuchando en una iglesia es de mejorar los sentimientos humanos, si lo que tú estás escuchando es de mejorar la economía personal de las personas o de la iglesia, si lo que tú estás escuchando se trata más de mejorar tu experiencia en esta tierra, si lo que tú estás escuchando es esto, se sale de la narrativa bíblica. Se sale de la narrativa bíblica. El enfoque de toda señal, milagro o prodigio es y siempre debe de ser glorificar a Dios y llevar a otros a creer en Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo. Cualquier otra cosa que veamos o escuchemos, no le gastes energía, no le gastes tiempo, no abras rincón en tu corazón o en tu mente para eso. Es una trampa de Satanás. Y bueno, creo que lo otro que vimos en estos versículos pues fue que definitivamente sus discípulos depositaron su fe en él, ¿no? Entonces, en resumen, espero que nosotros hayamos podido ver la gloria de Dios en este milagro y solo la gloria de Dios, y que nos haya llevado a creer un poco más en Jesús. El hecho de que Juan haya dejado esto escrito en este evangelio, de que podamos creer aún más en Jesús. Y de eso se trata. Cada vez que vamos a leer la Biblia, creo más, ¿sí? Porque más voy conociendo su carácter. Y acordémonos que ese es el propósito para nosotros como iglesia este año, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Vamos a orar un momentico, vamos a prepararnos también para compartir la Santa Cena el día de hoy. Entonces, con esa misma actitud, continuemos juntos. Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu compasión, tanto en esta boda, Señor, como aún con nosotros, Señor. Tú ves nuestra situación y no te lanzas a nosotros con fuego, con llamas,
para quemarnos, sino más bien nos tiendes la mano, nos cubres con tu manto, Señor, y por eso te agradecemos. Señor, queremos el día de hoy reconocer cada uno que tú eres Dios, que solo tú eres Dios, y que te necesitamos hoy, así como te necesitamos aquel día que dijimos en tus manos depositamos nuestras vidas. Aún hoy necesitamos de esa gracia para poder ser transformados. Hoy, Señor, queremos decir que nosotros no tenemos ni la fuerza, ni la habilidad, ni el poder para lograr nada transformativo en nuestras vidas, real en nuestras vidas de esa manera, sino que solo tú, Señor, y te necesitamos a ti. Por eso hoy aún nos abandonamos una vez más en tus manos. Hoy nos postramos ante tus pies y te decimos, te necesitamos, Dios. Y te agradecemos porque sabemos que tú nos diste la promesa de que en la situación en que nos encontramos no vamos a permanecer, sino que llegará el día en que nuestro carácter va a ser igual al de Cristo. Y por eso, Señor, gracias. Gracias. Señor, perdónanos por todas aquellas ocasiones en las cuales definitiva nuestro pensar o nuestro obrar no ha sido de tu agrado, no te hemos glorificado. Pero gracias porque hoy, de una manera muy especial, como solo tú sabes hacerlo, nos has recordado que debemos de tener en cuenta todo lo que nosotros hacemos, Señor. No solo cuando estamos aquí como hermanos, sino también cuando estamos en lo privado, Señor. Que todo te glorifique a ti, Señor.